¿Cuánto tiempo lleva esperando una respuesta de parte de Dios? Quizás tienes 1 año, 5 años, 10 años. Y si te dijera que algunos hombres y mujeres de la Biblia, esos grandes, también esperaron. Lloraron, preguntaron mientras esperaban. Y aún así Dios cumplió. Pero hay personas que no están cansadas de trabajar, están cansadas de esperar. Dios te bendiga. Qué bueno es tenerte por aquí una vez más y que podamos compartir juntos estos minutitos en esta reflexión aquí en una cita con Dios. Hoy quiero hablarte de la espera. Sí, la espera. Cuando reflexionaba, me puse a estudiar sobre esto, sobre este tema. Me di cuenta que los episodios anteriores que hemos estado grabando han ido de las manos el uno con el otro, y ahora mientras reflexionaba, digo, wow, pero no me imaginé que sin querer íbamos a hacer una serie con estos temas que van de las manos. La espera que cansa. La espera también cansa, y no estoy hablando de la espera de tú esperar en una fila, de esperar una llamada, ni de esperar un turno. No. Estoy hablando de esa espera que solo tú y Dios conocen. Esa espera que Él le prometió, que Él te prometió en tu corazón y tú has estado esperando. Y quizás oraste el año pasado, el antepasado, y sigue orando este año. Has orado en la iglesia, has orado en tu habitación, has orado llorando, has orado riéndote, has orado en silencio, has orado de todas las maneras que has sabido orar por esa espera. Y ha llegado el momento que ya tú solamente dices, Señor, tú sabes, Señor, porque ya no sabes cómo seguirle orando a Dios sobre esta espera. Y solamente las palabras que te salen decirle, Señor, tú sabes. Y aparte es que las personas que te rodean, tú ves que reciben respuestas, tú ves que se casan, si están esperando un matrimonio, tienen hijos, su vida va en respuesta y la tuya es. Y llega un momento que tú te alegras por ello, porque de que te alegra, porque eso tenemos nosotros los que amamos a Dios. Nos alegramos cuando otros están bien también. Y tú te alegras, pero en un rincón de tu corazón, tú dices, Señor, ¿y yo para cuándo? ¿Y mi respuesta para cuándo? Pero eso no quiere decir que tú hacerte esa pregunta, tú estás faltando a Dios o tú has dejado de creer. No. Eso no quiere decir nada de eso. Simplemente es que tiene mucho rato esperando y la espera desespera. La espera duele. ¿Cómo que duele? Sí, duele. Porque muchas veces en el tiempo que tú estás esperando, suceden situaciones, suceden cosas en tu vida que te duelen. Y eso le pasó a algunas personas de la Biblia. A algunos de nuestros personajes en la Biblia le pasó que esperaron, y mientras esperaban sufrieron dolor, sufrieron pérdida, lo alejaron de su familia, se pusieron mayores, por no decir viejos, mientras esperaban. En Isaías 41, aquí lo tengo, 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sigue diciendo, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me encanta, porque los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas, dice. Pero también está el Salmo de David, que dice, pacientemente, está en el 41, que dice, pacientemente esperé a Jehová y él me respondió.
Pacientemente, sí. Pero, ¿y por qué? Y entonces aquí cuando hablamos de paciencia, pacientemente, porque quiere, si tú estás hablando de paciencia, porque estás esperando, porque si tú tienes algo automático, algo de una vez, pues no necesitas la paciencia. La paciencia se aplica cuando estamos esperando. Y mientras más se alarga la espera, pues más aplicamos la paciencia. Y vemos que el salmista dice pacientemente. Quiere decir que él estaba esperando. Y sabemos que sí, que él esperó. Porque cuando a él lo ungieron, cuando fue Samuel, el profeta Samuel, a ungirlo, él era jovencito. Él estaba allá en el monte pastoreando las ovejas. Y fueron y lo ungieron. Sí, por favor. Fueron y lo ungieron. Y le ungieron y le dijeron que iba a ser el rey de Israel. Pero me llama la atención. ¿Vas a ser el rey? Lo ungen, le dan la profecía, pero no le dan la corona de una vez. Él vuelve al monte a pastorear sus ovejas. Y luego pastorea. Luego vemos que va y pelea, mata a Goliat. Vemos ahí que después está en el ejército. O sea, fue perseguido. Se tuvo que esconder en una cueva. Se tuvo que hacer pasar por loco. O sea, él le hicieron una promesa. Y él estaba esperando. Pero vemos que mientras él esperaba, surgieron cosas. Surgieron persecuciones. Y este personaje, José, que nos habla en Génesis. José, jovencito, un adolescente, empezó a soñar que las gavillas se inclinaban hacia él, que las estrellas, empezó a soñar, tuvo 2 sueños donde a él le servían, donde a él se le... Y vemos que este joven, y me gusta José porque nosotros vamos a hablar ahora del José que no sabe que va al palacio, porque nosotros sabemos que este José va al palacio, pero José no sabe que va al palacio. Sueña que él se le inclinan hasta las estrellas. Oh, qué cosa. Pero ese sueño, qué ruido es. Ese sueño está a su alrededor, marcando diferente a lo que él soñó, a lo que él sintió en su corazón, que Jehová le había dicho. He tirado en un pozo por sus hermanos. He vendido como esclavo por sus hermanos. Va preso. Pero ve acá, pero esto no fue lo que me prometió Dios. José empieza, ya tiene ese sueño, pero empieza un rumbo, su vida empieza a encaminarse de manera muy distinta a lo que él estaba esperando aquí en su corazón, a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le mostró en un sueño. Pero me llama la atención que este joven es vendido, pero este joven ya tuvo el sueño y toda su revelación antes, pero este joven no dejó de creer, este joven no dejó de adorar. Luego este joven es vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar como esclavo. Pero este joven allí sigue trabajando, adorando y creyendo. Él no dejó de adorar, no dejó de trabajar y no dejó de creer. Wow. Pero su vida estaba diferente a todo lo que su corazón sabía que Dios le había dicho. Wow. Este muchacho está ahí como esclavo. ¿Y qué se va a imaginar? Era un esclavo. Dígame usted, un esclavo llegar a ser quien fue José, el segundo después del faraón. Pero entonces llega a la casa de Potifar y está ahí, que es el segundo después de Potifar. Él puede hacer todo. Digamos, ya está cómodo, ya llegó. Pero es un esclavo. Y su llamado, lo que Dios le mostró a él, no era que iba a ser esclavo. Quizá él se pudo haber acomodado ahí. Por eso es que digo que pasan situaciones, pero esas situaciones que pasan en nuestra vida mientras estamos esperando son las que nos están formando, las que nos están preparando a nosotros para nosotros poder recibir eso que el Señor nos prometió. Porque si el Señor nos promete algo, no nos lo va a venir a dar si no estamos preparados. Y por eso es que nosotros no desesperamos mientras esperamos. Pero ¿qué pasa aquí? Que el tiempo de nosotros no es el reloj de Dios.
Dios está en su tiempo perfecto. Él no está retrasado, pero nosotros no. Pero es que no, Él no está formando, porque mira lo que pasó con José. Si José se quedaba allá con sus hermanos, ¿quién se le iba a inclinar a él? Si sabemos cómo eran los hermanos. Ni una gallina iba a liderar él. Pero tuvo que pasar todo este sufrimiento, alejado de su familia, de su papá, de su hermano, sus hermanos. Tuvo que ser alejado. Le fue arrebatada su libertad. Pero esto tenía que suceder. Pero él no sabe, porque nosotros ahora, mientras leemos, sabemos que sí, que este José va al palacio. Pero él no sabía que iba al palacio. Luego este jovencito es calumniado en casa de Potifar. No suficiente con ser esclavo. No, es calumniado. Sabemos la historia. Esta mujer dijo que le quería hacer y preso. Pero él no dejó de adorar y creer en Dios y entregarse a Dios. Señor, que sea tu voluntad, Señor. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasaría por la cabeza de José? Usted a veces no se cuestiona pensando en estos personajes. Wow, ¿qué habrá sentido? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué estaría pensando José mientras pasaba todo este trayecto en su vida? Porque José ahora, no suficiente con ser esclavo, ahora preso. Un esclavo y preso. Privado de libertad por todos los lados. Wow. No suficiente con esto. Pues viene y es preso. Pero me encanta porque él llega preso, pero aún allí él sigue sirviendo, trabajando y adorando a Dios. Porque él, dice la palabra, que todo lo que él tocaba era bendecido, era florecido, se bendecía, todo se veía. Llega allí a aquella prisión y se siente que hay una persona que ama a Dios. Digo yo, por decir yo, es lo que me llega a la mente. Porque todo allí es diferente. Pero es que él siguió adorando a Dios. Mientras Dios estaba, él no entendía, porque él no estaba entendiendo. Yo estoy segura que él no entendía, él solamente estaba creyendo. Él estaba creyendo en Dios, creyendo en Dios, tu voluntad, Señor. Porque él seguía sirviendo, él seguía adorando, él seguía creyendo en Dios. Y nosotros lo leemos. Y nosotros leemos que él que seguía creyendo en Dios y hablaba de Dios, el Dios de mi padre, el Dios de mi padre. Y mira lo que sucede allí, en la cárcel. Se presentan estos dos personajes, estos dos empleados del faraón. La oportunidad de José. Revela el sueño. Viene, revela un sueño. Y cuando se va la persona, le dice, oye, acuérdate de mí. Háblale de mí a tu jefe. Esa persona se olvidó. 2 años. 2 años se olvidó esa persona. 5 años, 10 años. El tiempo que tú quieras, el tiempo que tú le encajes a poner. 1 año, se olvidó. Se olvidó de que tú le diste una revelación, de que tú... Y se olvidó, no habló de ti. Se le olvidó por completo. Ya que, ¿qué va a pensar José? José sigue adorando y creyendo a Dios, pero ahí encerrado. Y pasa con nosotros así. Perdió su libertad. Fue encerrado, sufrió, calumniado, amenazado. Oh, my God, cuántas cosas. Y todo empezó por sus mismos hermanos. Tantas cosas le sucedieron y así es nosotros. Cuando Dios nos está formando, cuando Dios nos dijo que va a hacer algo en nosotros, que nos va a dar algo, Él nos lo va a dar, sea como sea. ¿Y por qué digo que duele? Porque tú pierdes cosas. José perdió su libertad, se alejó de su padre. A veces perdemos seres queridos en el camino, en la espera. A veces abandono, a veces muchos se bajan del tren en la espera. A veces vemos que quizá no vamos en retroceso, aleluya, pero quizá ni avanzamos ni retrocedemos, nos quedamos ahí y no entendemos por qué. Pero si no podemos entender, a pensar en José, a estudiar a José, creo que nos puede ayudar la espera. Nos va a dar esperanza de que el Señor lo va a hacer.
que aunque estemos mirando lo contrario, aunque en esta espera tú estés mirando lo contrario, el Señor te prometió algo, el Señor te dijo, no sé que me llega a la mente, que ibas a tener hijos, porque no voy a mencionar a Ana, porque Ana no era una promesa que ella tenía, era una petición. Pero vamos a decir que el Señor te prometió que tú ibas a tener hijos como Sara, y tú ves todo lo contrario, aleluya, ni te ha casado. Espera lo que el Señor te lo va a dar. Un matrimonio te lo va a dar, la paz, la restauración de tu matrimonio, tu ministerio, aleluya. Te dijo que tú ibas a pastorar una iglesia con muchos miembros, que tú ibas. Espera, aunque tú tengas 2 miembros, aunque tengas 5 miembros, sigue haciendo el trabajo de Dios, sigue haciendo lo que siguió haciendo José. José en la cárcel siguió haciéndolo. Yo estoy seguro que él predicaba, porque solamente con decir el Dios de mi padre, no porque el Dios de mi padre, no porque el Dios de mi padre, porque yo no me inclino a nadie, porque el Dios de mi padre, no porque yo no hablo mentira, no, pero tú lo puedes decir, no, porque es que el Dios, ya él estaba predicando. Entonces sigue predicando. Sigamos adorando, sigamos creyéndole, no nos desesperemos, no querramos dañar, alterar el curso de la espera, porque a veces podemos, que una oportunidad, oh my God, me llega ahora mismo esto, el hecho de que tú tengas una oportunidad no quiere decir que es tu respuesta. Wow, me llegó ahora mismo eso. El hecho de que tú tengas la oportunidad, te llegó la oportunidad de algo, no quiere decir que es tu respuesta. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado en confundir las oportunidades con la respuesta de Dios, porque son diferentes, van diferentes, o con ausencia de Dios. No, la espera, que tú tengas 5 años, un tiempo esperando, no quiere decir que Dios te abandonó, no quiere decir que Dios se olvidó de ti, ni que se olvidó de lo que te dijo. Y yo lo digo por mí, yo he esperado, he recibido respuesta en alguna espera que he tenido largo tiempo, y aún estoy esperando otras que tienen más tiempo. Y hay momentos que yo digo, pero Dios mío, yo me olvido, digo, pero ¿verdad? Pero cuando caigo aquí en José, cuando caigo en David, en el rey David, digo, no, pero mi promesa se va a cumplir. Mi promesa se va a cumplir, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia su promesa. Dios no la tarda como algunos la tienen por tardanza. Dios no. Mi padre no. Mi padre no lo hace así. Él cumple. Que tú ya sientes que ha avanzado, que hace muchos años no está preparado para recibirlo. ¿Por qué? Porque él nos va formando. Miremos lo que pasó con este rey David. Dios le mandó a ungir siendo un jovencito, pastoreando sus ovejas, y él regresó a su monte a pastorear las ovejas. Ahí él estaba cogiendo su entrenamiento, porque él iba a liderar una nación, a Israel. Luego todas las persecuciones que pasó por el mismo rey actual, el rey que estaba en ese momento, envidia, enojo le tenía Saúl a David. Porque Saúl dentro Saúl sabía que David tenía la gracia de Dios, tenía el favor de Dios. Y eso pasa con nosotros, eso pasa contigo. Si tú estás esperando, no desesperes. Si alguien se ha levantado contra ti, familiares, vecinos, en la iglesia, ora, sigue adorando, sigue creyendo. Porque es que muchas veces otros ven primero que nosotros lo que Dios ha puesto en nosotros, para qué Dios nos está trabajando, para qué Dios nos está formando, y nosotros no lo entendemos en ese momento. Pero ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Que se cogió con David. Que Saúl sabía que David iba a ser el rey, que David era quien lo iba. Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso fueron tantas persecuciones. ¿Por qué? Por la envidia. Pero David, cuando nos vamos a leer de David, entendemos que David era uno de los corazones más conformes, agradados para Dios. David siguió
David no se llenó de ira, no se llenó de enojo, no se vengó. Sabemos que David en un momento tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, pero él dijo, líbreme Jehová, que la sangre de un ungido, oye, un ungido, aún haber hecho Saúl, habiendo hecho, sería esa la palabra, habiendo hecho Saúl todo lo que hizo, David dijo, espérate, líbreme Jehová, la sangre de un ungido en mi mano. Y eso me lleva también otro mensaje. Oye, tenemos que respetar, dejemos que sea Dios, dejemos que sea Él quien pelee, dejemos que sea Él quien abra su boca, porque David sabía ya que él iba a ser rey, porque ya había sido ungido. Aleluya, mi alma te alaba. Pero Saúl no quiso adelantarse a los acontecimientos. David esperó y quiso esperar. Iba a ser más rápido si David le quitaba la vida a Saúl. Pero David quería hacer las cosas a la manera de Dios, porque David conocía a un Dios poderoso. David conocía al Dios de Israel. David pudo acelerar. David tuvo la oportunidad. Y ahí es que me encaja. Y mira que me llegó perfecta esa frase que me llegó ahorita. No confunda la oportunidad. No confunda una oportunidad con una respuesta de Dios. Porque David tuvo la oportunidad. Se le presentó a David la oportunidad. ¿Y qué hizo David? ¿Le voló la cabeza? No. ¿Por qué? Porque como dice en el Salmo 40, aleluya, mi alma te alaba a Cristo. Pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No me canso de decirlo. Él esperó. Él caminó como Dios quería. Y mira que fue perseguido. Tuvo que hacerse hasta pasar por loco. Pero no se cansó. Él pudo haber aprovechado oportunidad. José, volvemos a José. Porque escogí estos dos personajes porque es que me trabajó. Leí unos cuantos, leí Sara, pero David y José me trabajó. Porque José, la esposa de Potifar. ¿Ah? Pero ¿qué dijo José? Mira, apártate de mí, muchacho. No. Por eso es que tenemos que ser sabios, sabios, y estar abiertos a esto. Zambullirnos en la palabra, empaparnos de las historias, porque esto es real. Aquí Él no habla, a mí me ha hablado. Y yo no pensaba hacer esto para hablarme a mí, sino a ustedes. Pero mientras lo estudiaba, entendí que debemos de seguir esperando pacientemente en Jehová, porque Él va a responder. Él va a responder. Él va a responder. Porque José, su vida iba contrario a todo iba José. Cárcel, pozo, esclavo. Y se te van a inclinar a ti. Y tú le estás sirviendo a otro. Aleluya. José tenía respuesta. José tenía respuesta para el sueño de otro, pero no tenía la respuesta para el sueño de otro. Le costó esperar. Sí. Y cuando llegaron estas personas de parte del rey a buscar a José, wow, que llevan a José allá al palacio. No, pero yo tengo que endulzarme la boca. Que llevan a José allá al palacio, a bañarlo, a limpiarlo. Oh, santo Dios, qué pasaría.
¿Qué estaría pasando por esa mente, por esa cabecita? Se cumplió la palabra, se cumplió el sueño, pero aún él está allí, lo están limpiando, todavía él no sabe lo que va a pasar, porque vuelvo y digo, ya nosotros vemos al José en el palacio, pero él no sabía, porque a él lo limpian antes de presentarlo al rey. Sí, así es. Corríjame, usted me puede corregir ahí en los comentarios, me corrija, porque esto es una reflexión y es para nosotros crecer en la fe, es para nosotros madurar, es para nosotros aprender. Así que corríjame con todo el respeto, con toda la humildad, y comente y comparta su versículo y comparta su opinión, porque esto es abierto. Imagínese usted cuando José llegó allí. Oh, santo Dios, imagínate tú que está esperando 1 año, 5 años, 10 años ya esperando, y que llegue el momento. Oh my God. Dios es maravilloso. Así que no te desesperes. Y no te desesperes con la espera. Aprendamos a esperar. Dice que los que esperan en Jehová, déjame leerlo aquí, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Muchas veces cuando tenemos la promesa de Dios, cuando estamos esperando la respuesta de Dios, quizás sentimos que debemos de echarnos, esperar tranquilito, así no, ponernos en un enebro, a esperar la respuesta de Dios, tranquilito ahí, no, porque mire, vamos a llevarlo a estos tiempos, a alguien que le vayan a decir, mira, que tú vas a ser rey. Esa persona se va a ir a preparar traje para cuando sea rey, se va a ir a pulir, a arreglar, a estudiar idioma, a refinarse, porque le dijeron que iba a ser un rey, no me puedo ensuciar las uñas, no puedo caminar porque voy a ser rey. Pero David no. David siguió trabajando. David siguió el curso. David siguió adorando, creyendo a Dios. No se la creyó, o sea, él creyó en la palabra de Dios, pero él no paralizó su vida en lo que llegaba la respuesta de Dios. José por igual. José no se echó a morir en la cárcel, en una esquinita ahí. No es lo que nos dice la Biblia, que él estaba sufriendo y que estaba triste ahí en la cárcel porque se sentía abandonado. En ningún momento nos relatan eso, de que él estaba triste, de que cayó en una tristeza, de que lo abolió. Él siguió trabajando. Vamos a decir que se consiguió entonces un trabajo en la cárcel, ayudando con la limpieza, ayudando con el orden. Y ahí aprovechaba para hablar del Dios de su padre. Qué lindo. Y nosotros tenemos esa oportunidad, claro que tenemos esa oportunidad. Mientras tanto podemos ir trabajando, haciendo el trabajo de Dios, adorando, ir a nuestra congregación, hacer las cosas como para Dios, en lo que esperamos, porque era lo que hacía José. José hacía las cosas como para Dios. David no tomó en su mano la corona desde que Dios le dijo, él no obtuvo la corona. Pasó tiempo. Pero él también siguió trabajando. Él siguió el rumbo de su vida, creyendo. Porque no quiere decir que la vida sigue, nosotros seguimos haciendo las cosas, no paramos. En esos años, ¿cuántas cosas no pasarían esperando? Quizás le falleció alguien. Quizás fallece en la espera un ser querido de nosotros. Pero eso no quiere decir que ha cambiado el curso de lo que Dios dijo para nosotros. Quizás, vuelvo y te digo, alguien se bajó del tren. Alguien que iba contigo en el viaje. Bueno, yo me quedo aquí, yo me quedo en esta parada. Pero eso no quiere decir que ya la palabra de Dios no se va a cumplir. No. Las palabras de Dios se cumplen porque se cumplen. Se cumplen porque se cumplen.
No importa los vientos contrarios, no importa lo que tú estés mirando en este momento, la palabra de Dios se cumple. Yo no quiero hacer este video muy largo porque sé que se cansan, así que sí te voy a decir que siga esperando, sigue creyendo, sigue adorando, sigue sirviendo y haz las cosas como para Dios. Ese ministerio va para adelante. Si Dios lo dijo, lo que tú estás esperando, si fue Dios que lo dijo, se va a cumplir. Así que no te desesperes, solamente espera pacientemente, porque si el salmista dijo pacientemente, es porque no llegó de una vez. Porque una cosa que llega de una vez no necesita paciencia. La paciencia se aplica a la espera. Así que yo te voy a invitar a que tú tomes unos minutos y te pongas a pensar y que ore. Padre, en el nombre de Jesús, fortaléceme en esta hora. Dame esa fuerza que necesito para seguir esperando. Renueva mi fuerza como la de las águilas para seguir esperando pacientemente en ti. Porque estos hombres eran de carne y hueso. Adoraban, creían y servían a Dios. Solamente hagamos las cosas como para Dios. Así que Dios te bendiga. Espero vernos en nuestra próxima cita, en una cita con Dios. Si este mensaje te trabajó, te tocó, compártelo con alguien que tú sabes que está esperando y que quizá está ansioso a la espera. Compártelo. Vamos a compartir. Vamos a unirnos para que la palabra de Dios llegue donde tienes que llegar. Así que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima cita.